Un saludo a todos y vamos con otro video tutorial. En este caso vamos a hablar del tratamiento contable de los préstamos. Obviamente el tratamiento contable en Amplifisa. Vamos a dar una pequeña introducción teórica, muy breve y muy introductoria, eh, para justificar lo que vamos a hacer, si no no se entiende. ¿Vale? Al final, esto de los préstamos, más o menos intuitivamente todo el mundo sabe lo que es. Que el banco te presta dinero, eso es lo bueno, y lo malo es que hay que devolverlo. Bien, pues eso hay que reflejarlo contablemente. Primero, que el banco te da el dinero. Segundo, que te has comprometido a devolverlo. Por tanto, desde el momento que el banco te da el dinero, te lo presta, surge una obligación, es decir, una deuda de devolver ese dinero. Y tercero, la devolución del dinero propiamente dicha. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace todo esto. Vamos al panel de control, como siempre, entramos en contabilidad, ya lo dejamos arrancado. Aseguraos que tenéis el nombre de la empresa y el ejercicio. Bueno, y nos vamos directamente al caso que hemos puesto de las actividades en marzo. Y ese caso eh, es un préstamo de 16.000 euros que concede el BBVA a la empresa. Entonces, bueno, no he puesto en la actividad el contrato porque no me hace falta el contrato de préstamo, pero bueno, un contrato de préstamo lo que pone es que el banco te presta el dinero y que tú te comprometes a devolverlo. Bien, eso en varias hojas, pero básicamente eso es lo que dice un contrato de préstamo. ¿Qué otra cosa va a decir? Lo que sí que me interesa contablemente es el cuadro de amortización, que os lo he puesto. Muy importante el cuadro de amortización. ¿Lo veis ahí? Bien. Bueno, esto es una recreación pedagógica. No lo ha hecho el BBVA, esto lo he hecho yo. Pero bueno, más o menos es así. Mirad, eh, tenemos que entender lo que significa cada una de las columnas. Si entendemos lo que significa cada una de las columnas, ya tenemos mucho trabajo hecho. El 25 del 3, en el momento cero, aquí pongo la cuota cero, pero no es una cuota. Bueno, es porque como luego pongo la cuota 1, 2, 3, 4, 5, pues aquí pongo cero, como para cerrar esa casilla. El 25 del 3, ¿qué es lo que pasa? Que el banco me presta 16.000 euros. Entonces, ¿cuánto dinero le debo al banco? Aquí lo tengo, capital pendiente. Capital pendiente es lo que en cada momento la empresa le deba al banco. En el momento inicial, en el momento en el que el banco abona el préstamo, ¿cuánto dinero se debe? Todo. Se debe todo, ¿vale? Se debe la totalidad. Bien. Luego vienen una serie de cuotas mensuales. Esto es bastante normal. También hay cuotas trimestrales, pero bueno. Entonces hemos planteado un préstamo de 36 mensualidades, es decir, de 3 meses. Bueno, pues una cosa normal. En el que con un sistema de amortización francés de cuota constante. Bueno, esto el año que viene os hartaréis de hacer este tipo de cosas, tanto en Contafis como en gestión financiera. Bueno, hay una fórmula de Excel que te lo hace, o sea que tampoco hay que matarse la cabeza. Bien, entonces en cada cuota, fijaos, por ejemplo en la cuota 1 hay una cuota total de 475,95, de los cuales 60 euros corresponde al pago de intereses y a la amortización del capital 415,95. Ojo con la palabra amortización, porque en el vídeo anterior veíamos que amortización era la expresión contable de la pérdida de valor de un bien debido al uso, al paso del tiempo o a la obsolescencia tecnológica. Pero tiene otro significado amortización, que es la devolución del capital de un préstamo. ¿Tiene algo que ver, hombre? No, no tiene nada que ver en realidad, pero significa las dos cosas. Entonces, el contexto
te determina en qué situación estás. Si cuando hablas de amortización estás hablando de préstamos, es que te refieres a la devolución del capital. Si estás hablando de inmovilizado, de bienes de inversión, te refieres a la pérdida de valor. Dice, no, este camión ya lo tiene amortizado. Quiere decir que contablemente eh, todo el valor del camión ya se ha ido contabilizando en las sucesivas amortizaciones, en las sucesivas pérdidas de valor, y ya lo tiene amortizado. Se entiende que ya ha llegado al final de su vida útil, más o menos. Más o menos significa eso. Si decimos este préstamo ya lo tiene amortizado, significa que la ha devuelto completamente. Bien, entonces en la primera cuota, que es un mes después, el 25 del 4, fijaos que los meses van de fecha a fecha, ¿eh? No miramos si son 30 días, 28, 20, 29, 30 o 31. Si te dan el dinero el 25, a partir de ahí el 25, 25, 25 se devuelve el dinero. Bien, entonces se pagan 475. Una parte es amortización de capital y otra parte son intereses, que los hemos calculado pues como sea. Este año no toca saber cómo se ha calculado esto, lo veremos el año que viene. Bien, entonces, de los 16.000, en la primera cuota he devuelto 415. Y entonces, después de pagar la primera cuota, ¿cuánto debo? Pues debo 16.000 menos lo que ya he pagado, menos 415,95. 15.584,05, ¿vale? En la siguiente cuota pago, bueno, si os fijáis, la cuota total que se paga siempre es la misma. Por eso es la característica de este sistema de amortización, que es de cuota constante, ¿vale? Sin embargo, del total de la cuota hay una parte de intereses que cada vez se paga un poco menos y hay una parte de amortización de capital que cada vez se paga un poco más. Pero la suma de la amortización del capital y de los intereses es la cuota total, que es la misma. Bien, pues en la segunda cuota se paga una parte de amortización del capital y otra parte de intereses. ¿Lo veis aquí? De intereses. Entonces, después de pagar la segunda cuota, nos situamos aquí y decimos, ¿cuál es el capital pendiente? ¿Cuánto dinero se debe? Pues se debe lo que debía del mes anterior, menos lo que he pagado este mes. 15.584 menos 417 queda 15.166. Y así hasta el final. ¿Vale? Este es el cuadro de amortización. Eso es lo que significa. ¿Vale? Bueno, esto lo tengo hecho en una hoja de cálculo. Vamos a la hoja de cálculo y vamos a ver más detenidamente. A ver, esto me ha quedado un poco pequeño. Voy a hacerlo un poco más grande. Sabéis que para hacer más grande cualquier pantalla, simplemente control y le deis a la rueda del ratón. Bien. Bueno, pues aquí tengo el cuadro. Bueno, el cuadro de amortización, yo lo voy viendo y veo la primera cuota es del 2019, 2019, 2019. Y hasta aquí, todo esto es 2019, ¿lo veis? Vamos a ponerlo de otro color. Ahora os diré por qué. Todo esto que he puesto en verde son las cuotas que tengo que pagar en el 2019. Entonces, claro, yo os puedo hacer esta pregunta. A la hora de contabilizar el préstamo, lo que le debo al banco, ¿qué es? ¿Es una deuda a largo plazo o a corto plazo? Es un préstamo a 3 años, ¿no? 36 mensualidades. Entonces, claro, como es un préstamo a 36 mensualidades a 3 años, si alguien te pregunta, ¿pero el préstamo es a largo plazo o a corto plazo? El préstamo es a largo plazo. Pero lo que le debo al banco es a largo plazo o a corto plazo, depende. Porque lo que le tengo que pagar el mes que viene, eso es corto plazo. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Por eso le he puesto esto en verde. Mirad, lo que le tengo que pagar al banco este mes, o sea, en abril, en mayo, en junio, en julio del 2019, todo esto que le tengo que pagar de devolución del capital en el año 2019, todo esto es corto plazo. Es deuda a corto plazo, porque la tengo que pagar en los próximos meses.
Mientras que lo que tengo que pagar a partir del año 2020, a partir de enero del 2020, todo esto, el 21 y el 22, todo esto es largo plazo. ¿Lo veis? ¿Veis la idea? Las cuotas de capital, la amortización de capital que tengo que pagar en el año en el que estoy en el año 2019, es deuda a corto plazo. Y la deuda a partir del año siguiente, lo que tengo que pagar a partir del año siguiente es deuda a largo plazo. Bien. Bueno, pues entonces, teniendo esto claro, va a ser muy fácil entender la contabilización. Bueno, ya lo tengo aquí preparado. Vamos allá, vamos a verlo. ¿Vale? A ver, en primer lugar, decimos por el abono del préstamo. El abono del préstamo, aquí está. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande, si no aquí no vemos nada. Bien. Entonces, por un lado, el banco me da dinero. ¿Vale? ¿Cuánto dinero me da? 16.000. ¿Vale? Bueno, esto lo estamos contabilizando por una forma de contabilizar que está permitido para las pymes. El año que viene veremos un método de contabilización del préstamo que se llama por el interés efectivo. Bien, ya lo haremos. Es casi igual. La mecánica es muy parecida, cambian un poco los valores. ¿Vale? Bueno, entonces, este dinero que me da el banco es a cambio de asumir un compromiso. ¿Un compromiso de qué? De devolverlo. Entonces, por un lado, el banco me da dinero, pero por otro, yo me comprometo a devolverlo. Por consiguiente, tengo que decirle al banco, le digo al banco, durante el año 2019 te voy a pagar tanto, y del año 2020 en adelante te voy a pagar tanto. ¿Vale? Y eso lo digo con esta cuenta. Préstamos a corto plazo de entidades de crédito. Aquí lo que le estoy diciendo al banco es, me comprometo durante el año 2019 a pagarte esta cantidad, ¿vale? Bien, ¿qué cantidad? Esta exactamente, esta cantidad. Porque los intereses sí que los voy a pagar, pero lo que tenemos que registrar ahora no son los intereses, sino mi compromiso de devolver el capital. Fijaos que la suma de esta columna de amortización de capital, si calculamos aquí la suma, me suma 16.000. Claro, me tiene que sumar 16.000, porque he dividido 16.000 en 36 pequeñas devoluciones de capital. Que a eso luego le sumamos los intereses, bien. Pero yo por un lado devuelvo el capital y por otro voy pagando intereses, ¿cierto? Entonces la pregunta es, en el año 2019, ¿cuánto tengo que devolver de capital? Y tengo que devolver todo esto. ¿Vale? Así que puedo hacerme aquí una suma, por aquí, y pongo deuda a corto plazo. Y la deuda a corto plazo será la suma de todo esto. Es decir, es deuda a corto plazo todos aquellos pagos de capital previstos en el año en el que estoy. En el año en el que estoy, como estoy en el año 19, tengo que pagar como devolución de capital todo esto. Lo sumo y me da 3.800,20. Y esto es lo que le estoy diciendo al banco. Durante el año 2019 te voy a pagar 3.800,20. Dice, ¿y la diferencia? Hasta 16.000. Lo otro te lo pagaré del año 2020 en adelante. Es decir, será una deuda a largo plazo, que será la diferencia. Esto serán los 16.000 menos 3.800,20. ¿Lo veis? 12.199,80. Vamos a decirlo otra vez. El banco me da dinero, 16.000, y yo a cambio le digo estas dos cosas. De esos 16.000, 3.800,20 te los voy a ir devolviendo mes a mes durante el año 2019. Y además, 12.199,80 también te los voy a ir devolviendo a partir del año 2020. Esto es corto plazo y esto es largo plazo.
¿vale? Bien. Entonces, ¿qué tenéis que hacer en Aplifisa? Pues en Aplifisa tenéis que crear esta cuenta. 520,0. Estos son 4 dígitos, me faltan otros 4. 1, 2, 3. El 1. Uy, vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Y tenemos que crear esta cuenta en Aplifisa. 3, 4, 5, 6, 7, 1. ¿Y cómo le vamos a llamar? Como empieza por 520,0 ya sabemos que es un préstamo. Entonces le vamos a llamar como BBVA y el número del préstamo. El préstamo es el número 189,745. 189,745. BBVA 189,745. Dice, hombre, pero si se llama igual. No, si se llama igual no, porque el código es diferente. Que si alguien para aclarar se quiere ponerse aquí la palabra préstamo, pues que se la ponga, ¿vale? Pero no hay que ponerlo, porque como la cuenta empieza por 520,0, ya sabemos que es un préstamo. Pero bueno, vamos a ponerlo. A ver, os digo siempre que no se pone, pero bueno, se puede poner. No, nada lo prohíbe, ¿vale? Bueno, pues vamos a Aplifisa y nos creamos estas cuentas. Y hacemos este apunte, ¿vale? 572, 16.000 al debe, porque por aquí entra el dinero y por aquí se reconoce una deuda. Entonces hacemos este apunte y le llamamos de esta forma. Creamos las cuentas. Préstamo BBVA 189,745. Y esto cuando trabajéis en una empresa lo tenéis que hacer así. Tenéis que ir a la póliza del préstamo o al papelito que te da el banco y ver qué número tiene ese préstamo. Y así, porque claro, la empresa tendrá varios préstamos, tendrá varias pólizas de crédito, tendrá varias cosas con el banco. ¿Vale? Entonces con esto sabemos seguro que es ese préstamo en concreto y así no nos liamos, porque luego aquí el lío puede ser que contabilizamos el pago de un préstamo en la cuenta de otro préstamo. Entonces con esto evitas el lío. Bueno, no lo evitas del todo, pero lo controlas. Bueno, entonces ahora vamos a pagar. Vamos a pagar la primera cuota. ¿Vale? Entonces pondríamos aquí la fecha. Bueno, se pone la fecha. En estos asientos, igual que en todos, se pone la fecha. Como el dinero nos lo dan el 25 del 3 del 2019, pues ponéis esa fecha, ¿vale? Bueno, a ver dónde me deja ponerlo, que no me ponga nada raro. Vale, ponéis la fecha. Ponéis la fecha. Y aquí también pondremos la fecha. ¿Cuál es la fecha de la primera cuota? La fecha de la primera cuota, esta es la primera cuota, es 25 del 4 del 2019. Bueno, pues ponemos por aquí, por algún sitio, en el asiento ya viene un sitio para poner la fecha, no hay ningún problema. Bien, entonces, ¿cuánto se paga? Se paga en total 475,95, ¿lo veis? Pagamos 415,95 de amortización del capital y 60 de intereses. En total 475,95. Por consiguiente, la salida de dinero es, en la 572, la salida de dinero es de 475,95. 475,95. ¿Vale? Hasta aquí chupado. Bien. Entonces, estos 475,95, por un lado, corresponden a la devolución del capital. ¿Lo vais viendo? Primero, hemos considerado una deuda a corto plazo. Y ahora, esa deuda la vamos pagando. La vamos cancelando. ¿Cuánto es lo que se paga de devolución del capital en la primera cuota? 415,95. Y además pagamos 60 de qué? ¿60 de qué? De intereses. ¿Qué cuenta es la que tenemos para los intereses? Y 162 intereses de deuda. ¿Lo veis? Bien. Entonces tendréis que crearos también, que está sin crear, esta otra cuenta, 662. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le vamos a llamar así a esta cuenta. Le vamos a llamar intereses de préstamos. Porque bueno,
662 es de deudas, pero dentro de las deudas vamos a crearnos una en especial que va a ser intereses de préstamos, ¿vale? Nos creamos esta cuenta en contabilidad de Applifiser. Bueno, y entonces por el pago de cada cuota se haría así. Iríamos a... no se va al cuadro de amortización, ¿eh? Se va al comprobante bancario. Porque aquí puede ser que me estén cobrando alguna pequeña comisión de correo, me estén cobrando 30 céntimos, alguna cosilla. Entonces se pone aquí también. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces llegamos a final de año y hasta ahora todo este compromiso que tenemos de pagar la amortización de capital era deuda a largo plazo. Pero claro, nosotros llegamos al 31 de diciembre del 2019, vamos a cambiar de año y entonces decimos, que lo que yo voy a pagar en el año 2020, como estoy a punto de cambiar de año, ya no va a ser eh, ya no va a ser largo plazo, sino que va a ser corto plazo. Entonces, el último día del año, toda esta devolución del capital que tengo prevista hacer en el 2020 pasa a ser de deuda de largo plazo, pasa a ser deuda de corto plazo. Y a eso le llamamos reclasificación de la deuda. Porque lo teníamos clasificado como largo plazo y la reclasificamos a corto plazo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cuánto suma esto. ¿Vale? Entonces decimos la deuda que vamos a devolver en el año 2020, ¿cuánto es? ¿A cuánto asciende? Entonces hacemos aquí una suma y es todo esto. Fijaos que estoy sumando en la columna de la amortización de capital, ¿eh? Porque lo que considero devolución de la deuda es lo que viene en esta columna. Esto también hay que pagarlo, los intereses, pero eso no es devolución de la deuda, esos son los intereses y eso se contabiliza por otro lado. Bien. Entonces, lo que tengo que devolver durante el año 2020 son 5.270,24. ¿Veis la fórmula? Simplemente lo que he hecho ha sido sumar de aquí a aquí. Bien. 5.270,24. Y entonces venimos aquí. A ver que no se ve. Bueno, no hace falta que se vea. Ya nos lo sabemos. 5.270,24. Entonces ponemos aquí 5.270,24. Bien. Y entonces, esta parte de deuda que tenía clasificada como a largo plazo, hay una parte de esa deuda que se la quitamos al largo plazo. Se la quitamos. Ya no es deuda de largo plazo. ¿Y qué es ahora esa deuda? Esa deuda pasa a ser deuda de corto plazo. A ver, que lo dejo bien maqueado esto. Vale. Y esto lo mismo. Combinar y centrar, ajustarte esto, que quede esto bien. ¿Vale? Por el mismo importe, 5.270,24. Reclasificación a final de año. Esta es una de las operaciones que se hace el 31 de diciembre. Lo volveremos a ver, ¿eh? De momento ahora lo que nos tenemos que saber es esto. Para las operaciones de marzo lo único que tenemos que sabernos es que tenemos que contabilizar el abono del préstamo. Y luego ya en abril contabilizaremos la primera cuota del préstamo, ¿vale? O sea que ahora en la actividad de marzo solamente tenemos que hacer esto. Así que ánimo. Con esto ya podemos contabilizar el préstamo. No hay que olvidarse en la previsión de tesorería de prever
que a partir de ahora, cada mes, vamos a tener que pagar 475,95, ¿vale? Pues venga, hasta aquí hemos llegado. Un saludo a todos.